Se lo decíamos en el inicio, la preocupación que genera que cada vez, y estas semanas hubo muchos casos de violencia de género, incluso con una joven que falleció, se reciben alrededor de 200 denuncias semanales en un tema que es complejo, porque en general se da dentro de un ámbito de conocidos, esposo, novio, la persona con la que se convive, pero es siempre dentro de 4 paredes, con lo cual cuando se plantea, bueno, cómo llegar, cómo asistir, la discusión no es sencilla, es compleja. Estamos con Florencia Chabrillón de Mumalá. Bueno, para abrir un poco el debate y después de estos casos que la verdad que impactaron. El de la semana pasada, esta joven que falleció apuñalada, severas puñaladas por el novio, y la discusión que se generó en ese momento, digo, porque la periodista nuestra de Somos Rosario que fue al lugar me decía, no sé si esto es violencia de género, porque me dice, es un barrio postergado, con muchas carencias, con droga, con el joven que la mató, que no sabe si estaba drogado o no, me dice, esto es miseria además, miseria, barrios postergados. ¿Es solo miseria? ¿Es violencia de género? No, para nada. La violencia de género está a nivel social y lo difícil justamente es que queda invisibilizada detrás de las demás violencias que vivimos en nuestra sociedad. Pero justamente esto que decían de que estaba drogado o posiblemente había tomado o alguna otra sustancia, no solamente en este caso, sino en otros casos de violencia de género, invisibilizan la situación. Es decir, muchas veces hasta la misma víctima dice me pego únicamente cuando está alcoholizado, pensando que el alcohol es lo que provoca esa violencia, pero la violencia es hacia la mujer. El que está bajo alguna sustancia agrede a la mujer, no agrede a todo el mundo. Entonces, esto es lo que la sociedad tiene que entender y que le cuesta muchísimo porque hay que hacer mucho trabajo de concientización para poder ver realmente cuando una sociedad avala la violencia hacia las mujeres. Es todo un trabajo que cuesta muy difícil porque son muchos años de una socialización de desigualdad para hombres y para mujeres. Entonces, por eso es tan importante el trabajo que hacemos nosotras desde nuestra organización y todas las organizaciones de mujeres que intentan visibilizar muchos de estos casos que quedan tapados por las demás violencias. No hay duda, digamos, no es que es una situación pero no de solamente este caso. Digo, es un caso de violencia de género. Sí, sí, claramente. Además, no es solamente este caso, son muchos casos. Bueno, ya desde, digamos, el Instituto de la Mujer se ha dicho que hay muchísimas más denuncias en la Comisaría de la Mujer que el año pasado. Ese mismo día, bueno, se notifican 3 casos más de violencias con golpes, pero nosotros desde nuestra organización sabemos muy bien que minuto a minuto las mujeres son golpeadas en el país, los números que no son oficiales, porque a nivel oficial no hay estadísticas claras, pero sí los datos que nosotros tenemos dicen que cada 30 horas una mujer muere en manos de un femicida, y como decías vos, la mayoría cercanos a la familia, al entorno familiar. Y esto es muy difícil de ver porque la violencia intrafamiliar ha sido siempre tapada. ¿Viste ese famoso dicho de no saques los trapitos al sol? Claro. Bueno, esto ha hecho que muchas mujeres, exacto, la familia lo guarde, se sientan avergonzadas de la situación que pasan, cómo mi marido me va a golpear, cómo no me va a dar plata para ir a comprarle el pañal a los nenes, cómo contar esas situaciones que vivo dentro de mi casa. Bueno, gracias al trabajo de miles de mujeres que salieron a hablar, hoy tenemos una ley a nivel nacional. Esta ley es de protección integral hacia las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Tiene un nombre muy largo porque esto lo que hace es nombrar la violencia en las relaciones interpersonales. Es decir, no dentro del hogar solamente, sino todas las relaciones que establecemos las mujeres a la sociedad. Ahora, una mujer maltratada, y no solo yo hablo de maltrato físico, ¿no? Porque está el maltrato psicológico también. Que pasa momentos en donde es imposible para ella denunciar, porque está sojuzgada, tiene un menosprecio a su persona, no nos ve con claridad. Entonces uno piensa, bueno, los conocidos, o el vecino, o el familiar, ¿qué papel juegan en esto? Porque digo,
cuando hablamos de la complejidad, de cómo llegar como Estado, cómo asistir, fundamental. Digo, bueno, el conocido, ¿qué papel tiene? Nosotros tenemos que actuar como una cadena contra esto. Es decir, yo vivo en un edificio de 16 pisos, en donde hay muchos departamentos, en donde las paredes son finas y se escuchan gritos quizás para pedir ayuda. Yo como vecina en un caso así tendría que actuar. ¿Por qué? Porque la ley te permite vos hacer la denuncia en caso de ser familiar, vecino, allegado de la víctima. Te podés acercar a la víctima en ese momento o en otro, tratar de ver qué es lo que pasa. Es decir, esto no es sacar los trapitos al sol, sino desnaturalizar que dentro de las puertas de tu hogar hay violencia y tiene que terminar. Lo importante de ver esto es porque muchos te preguntan ¿y por qué te seguís quedando? ¿Y por qué estás con un violento? Y esta es la peor pregunta que se le puede hacer a una víctima porque es revictimizarla. No hay que hacerla. Nunca. Y aparte es no entender el ciclo de la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el violento accede a la víctima, digamos, o sea, la convierte en víctima, lo hace después de años de violencia psicológica. Son granitos de arena que van dañando la personalidad de la otra persona, daña su yo, o sea, daña cualquier tipo de determinación que pueda tomar esa persona. Hay casos de mujeres que se olvidan de contar porque están tan bloqueadas por la situación de violencia, porque es una hostigación constante. Vos no servís para nada, vos no podés hacer, nadie te quiere. Te aíslan de tu familia. La gente dice, y bueno, si yo la llamo 30 veces y no me responde, no la llamo más. Y no se ponen a pensar qué hay detrás de eso, por qué no me llama. ¿Y cómo te acercás para ayudar? Bueno, es muy importante detectar los ciclos de la violencia. Son fases de las violencias, son 3. La primera es un control y de a poquito van como atrapando a la víctima, porque la van controlando cada vez más, hasta que está el estallido violento. Pueden tardar 10 años entre que alguien empieza con ese maltrato psicológico y hace el golpe. Hasta que llega el golpe. O sea que vos podés estar en un noviazgo violento que parece perfectamente normal, pero te revisa el celular, te dice cómo vestirte, a dónde vas, con quién vas, te controla de a poquito. Pueden llegar a pasar, como digo, hasta 10 años, hasta el golpe. Cuando pasa el golpe, automáticamente después de ese momento, o a la semana, depende lo que tarde el agresor en darse cuenta de que la puede perder, digamos, viene una fase que se llama luna de miel, le promete todo, se transforma en el príncipe azul. Entonces ahí intervienen un montón de imaginarios que tenemos las mujeres de que somos chiquitas, de que te prometen casamiento, te prometen salir de tu casa si estás mal con tu familia, te prometen hijos, todo lo que supuestamente vos quisieses para capturarte de vuelta. Y eso la persona que está fuera de la relación no lo sabe. Ahora, Florencia, vos esto lo hablás porque, digamos, tienen un recorrido largo en ayuda, en asistir, en poder acudir. El amigo, el vecino, el conocido, la persona que está atravesando por un momento así, ¿cómo ayuda? Acompañar, ¿Cómo se acerca? Acompañar y hablarlo mucho con familiares, amigos. Es decir, yo, por ejemplo, damos un caso. Yo me entero de que una amiga sufre violencia, se aleja de mí. Bueno, hablar con los padres, hablar con los amigos, bueno, ver qué pasó. Si yo fui testigo de alguna situación o creo que acá estoy frente a un caso de violencia, yo puedo denunciarlo y acompañarla a ella aunque se me aleje. Porque yo sé que lo que está pasando ahí es que ella está atrapada por ese entramado violento que es vicioso. Y justamente esto, el hecho de preguntar ¿y por qué te quedás? A esa persona la vergüenza y le hace recluirse cada vez más. Claro. Si no tenemos una denuncia o alguien que llame y avise la intervención del Estado, es imposible. En realidad no, porque nosotros lo que decimos, yo cuando te decía de la ley... Más allá de algunas falencias, porque digo, vamos a poner sobre la mesa, ¿no? No hay estadísticas oficiales, no hay interacción de datos entre lo que se recibe en la municipalidad, las comisarías, los juzgados, digo, hay una falencia ahí importante. Sí. Pero digo, si alguien no denuncia, ¿cómo llega el Estado? ¿O cómo llegan las entidades que trabajan el tema de violencia de género a ayudarte? Bueno, en ese caso, lo que pasa es que nosotros no estamos hablando de casos en particular porque esto es algo que es
increíble la cantidad de situaciones violentas que hay y que están invisibilizadas. Por eso nosotros decimos, cuando hablamos de la ley que dice prevenir, sancionar y erradicar, digamos, la parte de prevención es fundamental. Porque yo te digo, cuando una persona se transforma en víctima, antes del golpe, estos 10 años que yo te decía, estos 2 días, 2 meses, lo que tarde, es todo el recorrido, digamos, que pasa esta mujer y que se suma a las violencias que tenemos las mujeres en la sociedad. Una sociedad que valora más cómo lucimos que lo que hacemos o lo que decimos, una sociedad que no nos permite transitar en el espacio público de la misma forma que los hombres. Digamos, es la desigualdad social que existe entre cómo se valoran a las mujeres y cómo se valoran a los hombres en esta sociedad. Esa desigualdad da más poder a los hombres que a las mujeres, y ahí tenés el porqué de la violencia. Si yo te pregunto a vos, ¿por qué le pegó? Esta es la respuesta. ¿Por qué hay desigualdad en la sociedad entre hombres y mujeres? Y el por qué es eso. Porque es un golpe o una agresión de parte del más cercano, pero es toda una sociedad que avala esa desigualdad. ¿Cómo llegamos a creer que el amor es un golpe o que el amor es maltrato? Bueno, ese es el mito del amor romántico, está discutido muchísimo, porque en todas las canciones escuchamos o el dicho que dice los que se pelean se aman, es terrible, porque está naturalizando justamente eso, que en una relación de amor amar es sufrir. No, amar es querer la libertad de la otra persona, es querer todo lo que esa persona puede dar. La pareja no es la media naranja, es decir, yo no estoy con alguien para llenarme. Yo soy mejor persona porque la otra persona me permite ser mejor persona y convivimos. Ahora, llegar a eso implica que las mujeres tengan la libertad para poder ser ellas mismas en una relación, decidir todo, querer o no querer tener hijos, decidir qué hacer dentro de la casa y qué no. No libremente, como decir el libre albedrío, no, sino estamos hablando de lo que esa persona realmente quiere como persona. ¿Y es posible salir de una situación de violencia de género? Siempre, siempre se puede salir, y lo genial de esto es que cuando una mujer cuenta una situación de violencia, avanzamos todas, porque todas le damos la jugada, o sea, todas vamos ganándole a esa violencia. Y no solamente violencia en una pareja, violencia en el trabajo frente a un jefe o frente a una jefa. Todas las violencias que las mujeres pasamos cuando las enfrentamos, si muchas veces solas no se puede porque es muy difícil, siempre lo mejor es buscar personas que nos acompañen. Y así es mucho más fácil salir de la violencia. Nosotras como organización siempre decimos eso. Trata de no estar sola, pero no por vos sola no vas a poder, sino porque es mucho más fácil estar contenida. Y aparte intimidás a esa persona que te hace creer que vos sola no podés nada y vos podés contra todo. ¿Un violento se recupera? Mira, a ver, es muy difícil porque lamentablemente no se trabaja en eso. Nosotras creemos que es fundamental repensar las masculinidades en nuestra sociedad, o sea, la manera de ser hombre y la manera de ser mujer en esta sociedad. El hombre, el imperativo que el hombre sea fuerte, sea agresivo, sea seductor, sea dominante, eso reproduce la violencia en la sociedad, porque lo que está diciendo es que el hombre tiene que mandar, el hombre tiene que estar sobre la mujer. Si bien no se dice, se espera de eso de los hombres, y todo eso genera violencia. Cuando nosotros, digamos, desde chiquititas y chiquititos nos enseñan a unos estar con la cocinita y a otros estar con los autitos, nos están diciendo que unas tienen que estar para los otros y otros se tienen que conducir a sí mismos. Y eso no nos dicen en esas palabras, pero sin embargo seguimos caminos diferentes, hombres y mujeres. Esas diferencias que yo te decía, desiguales, son las que generan violencia después. Y la sociedad las tapa porque estamos acostumbrados que las mujeres hagamos ciertas cosas y no otras, y que los hombres sean dominantes, agresivos y fuertes, se muestren así en las publicidades. Entonces es fundamental repensar la manera de ser hombres, la manera de ser padres, la manera de ser parejas. Una sociedad es de hombres y mujeres, no de mujeres solas o hombres solos. Este sexismo tiene que terminar. ¿Dónde denunciamos? Yo veo acá, nos trajeron ustedes
A ver si se puede tomar. Bueno, ahí en el GRAF aparecen todos los datos para denunciar. Digo, hay posibilidades, hay muchos lugares. Digamos, los donde recursos poder estatales denunciar, ¿no? están, y es importante no ir a la comisaría más cercana. Esto ya siempre lo decimos porque son lugares hostiles para denunciar y no son los que recomendamos, claro, no son los que tienen que ir. O sea, no vayan a la comisaría. Sí, a la Comisaría de la Mujer. Nosotros recomendamos en realidad los centros territoriales de denuncia que están cerca de cada barrio, digamos, no tienen que irse hasta el centro para hacer la denuncia. Y bueno, justamente es muy importante que las mujeres hagan la denuncia. Es un proceso de empoderamiento, es un proceso de decirle basta a la violencia, que cuando empieza no termina. Teléfono verde, 24 horas. ¿Cómo Sí. vuelvo en el funcionamiento? Con la línea gratuita, digo, porque Mirá, lo de las 24 horas del teléfono verde fue sí. algo que se discutió, que Sí, en su sí. momento no estaba. Sí, nosotros hicimos un monitoreo de todos esos datos que te estamos dando y justamente no ponemos únicamente el teléfono verde. Claro. Nosotros ponemos todos los recursos estatales que hay. Y siempre decimos que en caso de no poder hacer la denuncia, las denuncias se pueden hacer en todas esas, pero siempre es necesario buscar un respaldo de familiares, allegados. Nosotras como organización hemos hecho el acompañamiento, no nos dedicamos a eso porque se necesitan muchos recursos. Claro. Es muy importante en estos casos que nosotras señalemos la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que actuar porque tiene una ley a nivel nacional para actuar, porque se necesita una ley a nivel nacional que funcione, porque sobre todo cuando nosotros, si nos ponemos a pensar en el presupuesto que hay a nivel nacional, es 0,00027 para ese gran objetivo que tienen de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en la vida de las mujeres. Es decir, si nosotros estamos hablando en serio, nosotros necesitamos, no nosotras, las mujeres que están en esa situación, los recursos necesarios para salir del hogar. ¿Por qué? Porque en este país... en Rosario hay un refugio de la municipalidad. Sí, los casos son terribles y hay varios refugios. No solo uno, pero los casos son muchísimos. Y yo estoy tratando de hablar, nosotros somos una organización a nivel nacional, más allá de que en Rosario, porque acá hay muchos recursos para las mujeres en situación de violencia, te vas al norte y es otra realidad, te vas al sur y es otra realidad. Por eso nosotros decimos que hay que decretar emergencia nacional por violencia. Y otra cosa que yo te quería decir, el miércoles pasado fueron estos 3 casos más el femicidio, pero acá en Rosario mueren muchas mujeres por violencia, acá y en otros lugares del país. Lo que pasa es que no llegan a los medios. Nosotras nos hemos enterado de situaciones terribles y no llegan porque la mujer no muere en ese momento. Por ejemplo, un suicidio muchas veces es producto de una relación de violencia, nadie se entera. Llega con distintos problemas de salud esa mujer por producto de una relación violenta y no se caratula como femicidio nunca. Llega con agresiones y muchas veces los efectores públicos, que son los responsables de hacer la denuncia en ese momento... O no la hacen o no la detectan o no la definen como violencia de género. Exacto. Y muchas veces llegan acompañadas del violento. De la información, digamos. Exacto, por eso es necesario que a nivel nacional haya un protocolo sobre cómo actuar en estos casos. Es fundamental que cada persona sume su granito de arena para combatir esto. Yo desde mi profesión, vos desde tu profesión, y cada persona desde el lugar en el que está puede hacer muchísimo para cambiar esta desigualdad que existe y que provoca la violencia. ¿Qué marcas quedan si es un grupo familiar en los niños? Que ven y sufren lo que es terrible, los niños son víctimas de esa relación violenta y lo que nosotros hacemos hincapié es que la violencia es una conducta aprendida. O sea que todos aprendemos a comportarnos de cierta forma y si nosotros aprendemos la violencia, muy probablemente podamos ser violentas o violentos. No estoy diciendo que los niños que miran violencia después son violentos para nada, pero estoy diciendo que están expuestos a estas situaciones y es muy difícil cambiarlas. Y es muy difícil tratar de recuperar a un chico que ve cómo golpean a su madre desde pequeño. Bueno, ahí abrimos el panorama, además, digo, cuando se asiste a una mujer no es solamente no es solamente la mujer, claramente. Y aparte otra cosa que
tenemos que parar de naturalizar es que el cuidado de los niños tiene que quedar siempre en manos de la madre. Una familia se comparte por dos personas que están en esa familia al cuidado de los chicos, hombres, mujeres, y el rol maternidad y paternidad siempre debe ser activo por parte de los dos lados, digamos. Y esto es algo que hay que verlo. Sí o sí. ¿Cómo se puede lograr que cuando se define, porque en Rosario también muchos casos hemos hecho, había una prohibición de acercamiento, ¿quién la controla? Porque con prohibiciones de acercamiento hemos tenido casos graves de mujeres internadas, golpeadas, inconscientes. ¿Cómo lo controla? Es que esto es así, digamos, por eso es fundamental lo que yo te decía, de formar una red contra los violentos. Los vecinos también tienen que ayudar, la familia tiene que ayudar, todos tenemos que estar haciéndole el bloqueo al violento, lamentablemente porque es así. Y aparte porque el proceso de la justicia es así, no se puede denunciar a una persona y encarcelarla sin seguir el proceso, digamos, de inculparlo, pero es terrible, seguro, porque... Pero digo, ¿cómo controlás? Digo, porque ahí hay responsabilidad del Estado. Sí, totalmente, es una responsabilidad del Estado. No se puede acercar a más de 200 metros. ¿Y quién lo controla? Por eso policía, nosotros hacemos hincapié de la necesidad de la emergencia nacional por violencia, porque sabemos que pasan por encima esto. Y porque no hay presupuesto para sostener... No hay nada de presupuesto, como yo decía, este 0,027% es ilusorio, es ilusorio. A ver, en Rosario tenés refugio, ¿no? Para mujeres víctimas de violencia, que en situaciones muy tremendas tenés que sacarlas del hogar y refugiarlas en otro espacio para... Y esos refugios no son, digamos, no están a nivel público, no a seguro. Lo que voy, no se dicen dónde son. Lo sabemos eso, pero están para asistir a las mujeres. Sí. A nivel nacional, en el norte, hay refugios. Y en el sur, por eso... provincia de Buenos Aires, no sé. Hay, sí, en Buenos Aires hay, sí hay, lo que pasa es que, digamos, es necesario esto que yo te digo, no es fácil. Nosotras como organización... Claro, porque no es solo el refugio, van a tomar acá, poder dormir, pasar unos días. Claro, no, y aparte es fundamental esto que yo te digo, un cambio de paradigma en la forma de concebir la sociedad. Es decir, entender que las mujeres tienen que tener los mismos derechos y garantías que los hombres, y por más de que lo digamos en estas palabras y que lo escuchemos... fácilmente de ciertos políticos y políticas, esto no es así en los hechos. Es necesario, cuando digo emergencia nacional, en todos los ámbitos. Desde la educación, desde que somos más pequeñas y pequeños, es fundamental que nos enseñen a que podemos hacer todo sin importar el sexo que tengamos. ¿Cómo cambia la vivencia, la mirada, el pararse frente a la vida de una mujer que estuvo durante años sojuzgada, víctima de violencia, cuando aprende o se da cuenta que el amor no es el golpe, no es el maltrato? Bueno, eso es fundamental que lo diga, porque también es un mito el que uno es víctima de la relación violenta porque no sabe o no conoce. Cualquier mujer puede ser víctima de una relación violenta, más allá de los niveles académicos que tenga, más allá del nivel sociocultural, más allá del dinero que tenga para vivir día a día. Cualquier mujer puede ser víctima de violencia en cualquier momento de su vida. Hay un proceso de empoderamiento de la mujer cuando sale de la relación violenta y le dice, no, esto no lo quiero más. Pero eso no implica que seamos vulnerables a una relación violenta porque, digamos, la cultura permite muchas cosas a las mujeres. A mí me permite ir por la calle y que me griten cualquier cosa y que sea yo la violenta si digo, pará, ¿por qué me decís esto? Entonces, a eso vamos nosotras con la necesidad de cambiar la forma de tratar a las mujeres en nuestra sociedad. Porque hasta que no hagamos eso, la violencia gana. Muchas gracias, Florencia. Gracias. Bueno, recuerde, tiene donde denunciar, tiene donde acudir. Hay lugares, hay espacios y a donde acudir también de los afectos para pedir ayuda y poder sobrepasar estos momentos. Gracias por estar, nos vemos la semana que viene. Adiós.